Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación a la gente de la Cámara. Entonces la propuesta es, quiero conversar aproximadamente media hora, me han dicho que tengo de tiempo con ustedes, un poco sobre el diagnóstico de la situación argentina. Quiero ver algunas variables importantes para que, justamente en línea con lo que decía Fernando Iglesias recién, pasemos un poco del relato a la realidad, de ver dónde estamos parados en la situación actual. Y en una segunda parte quiero especular sobre los escenarios futuros para el año que viene, con particular énfasis en el sector de la construcción y a ver si podemos pensar entre todos un poco lo que puede pasar en Argentina en los próximos meses. Ok, entonces, ¿qué está pasando hoy? ¿Esto tiene puntero láser en alguna parte? Es una pregunta interesante. El verde, si vos lo dejás... No, el verde pasa al verde de arriba, este. Ah, ahora sí. Muy bien, gracias. Miren cómo se puede con la tecnología. Bueno, primera cuestión, ¿qué está pasando con los precios de la economía, ¿no? La verdad que el fenómeno de inflación fue un fenómeno en el cual los precios se aceleraron mucho a principio de año y se aceleraron mucho a principio de año básicamente por la salida del cepo, por la salida de las retenciones y por la corrección de tarifas. Digamos, esos tres elementos, en la medida de esos tres elementos no están presentes en el segundo semestre, se produce una desaceleración fuerte en el segundo semestre. Yo acá lo que estoy mirando es en celeste, la línea celeste, que es la que me gusta más a mí ahí. Esta línea celeste de acá es lo que se llama inflación núcleo, que es lo que miramos siempre los economistas. ¿Qué es la inflación núcleo? Es la inflación de oferta y demanda, la que no depende de precios estacionales. Es decir, no tiene sentido que yo venga en el mes de marzo a decir que bajaron los alquileres en Mar del Plata, es obvio. Bajan siempre en marzo, porque se termina la temporada, eso es estacional. Como no tiene sentido que si un día alguien dice que las tarifas no aumentan durante 2 años, yo diga que en ese país la inflación es cero. No tiene sentido tampoco. Eso se resuelve por decreto. Entonces yo dejo al costado lo que se resuelve por decreto, dejo al costado lo que es estacional y me quedo con la inflación que se forma por la oferta y la demanda, por las decisiones de los formadores de precios, que son aproximadamente el 75% de los precios de la economía argentina. Y veo esa aceleración que les contaba yo hacia fines del año pasado y principio de este año. De esa aceleración después vuelve a acelerar el traslado de precio del tarifazo en abril y desde mayo en adelante una desaceleración profunda hasta terminar en 1,3% en los últimos 15 días. Entonces, evidentemente, los precios se están frenando. Eso hace relativamente factible cumplir con la meta de inflación que se propuso el gobierno para el año que viene del 17%. Este es un tema clave, los voy a convencer en un rato, porque el modelo ahora funciona, así como en los 90 el modelo dependía del ingreso de capitales y la variable clave para ver si entraban o no las capitales era el riesgo país. Hoy el modelo nuevo, con el nuevo esquema de metas de inflación que adoptó el gobierno, en particular el Banco Central, es un modelo que funciona por expectativas de inflación. Si las expectativas de inflación coinciden con lo que piensa el Banco Central, ocurre una cosa, si no ocurre otra. Entonces es muy importante lo que pase con la inflación, y la inflación efectivamente desde niveles escandalosamente altos, porque esto también hay 214 países en el mundo y solamente hay 14 que tienen más de 10% de inflación. Entonces, que uno, como dijo Sturzenegger el otro día, muy razonablemente festeje 1% de inflación, es un poco triste. Pero bueno, la verdad es que cuando venís de una inflación tan alta como la que veníamos, la desaceleración de la inflación se valora. Esta ya la mostró recién Fernando Iglesias. Efectivamente, la recuperación del consumo está ocurriendo incluso de manera más acelerada de lo que ocurrió en el año 2014. Es importante entender esto por dos razones. La primera, no por comparar Guatemala con Guatepeor, porque los 2 años, 2014 y 2016, en términos de consumo son un desastre, ¿no? Pero porque 2017 es un año electoral y en los años electorales el consumo cobra particular importancia, hay una correlación importante entre las expectativas de los consumidores y lo que después pasa en el ciclo electoral. Y como en materia económica lo que pasa en Argentina en 2018-2019 se juega mucho en las elecciones del año que viene, es importante que el consumo observe cierta recuperación. Y cuando uno mira lo que pasa con el consumo, lo segundo importante es no está pasando nada que no haya pasado hace 2 años atrás. ¿Por qué es importante decir esto y entender esto? Porque entonces uno entiende cómo podemos salir de la situación de estancamiento del consumo, de recesión en términos de consumo y qué es lo que puede pasar el año que viene. Va a haber probablemente recuperación de consumo, como ya está empezando la recuperación de consumo antes de lo que empezó en el 2014, y probablemente termine una situación parecida 2017 a lo que fue 2015, es decir, consumo creciendo poco, pero creciendo alrededor de 2% interanual. Pero va a empezar, esto es una cosa notable, porque cuando ustedes hablaban a principio de año o a fines del año pasado, todo el mundo pensaba
que este modelo de las 4 locomotoras de la demanda agregada, vieron que está el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Y lo que pensaba todo el mundo era que bueno, el modelo anterior había empujado con el gasto público y con el consumo, y este modelo iba a empujar con el sector externo y con la inversión, ¿no? Después todo el mundo dijo, bueno, ¿dónde está la inversión? Y el sector externo tampoco levanta tanto porque Brasil está pinchado, entonces todo el mundo se empezó a preocupar. Bueno, lo que parece que va a empezar a ocurrir ahora es que la tercera locomotora, que nadie pensaba que iba a ser la que iba a traccionar la salida de la recesión, que iba a ser el consumo, es probable que sea la que traccione la recuperación a partir del año que viene. Es más probable que veamos una recuperación en el 2017 de la mano de consumo que ya se está empezando a ver ahora. Ahora, ¿qué está pasando con el crédito? Ese es uno de los principales bancos de la Argentina. No, me pidieron que no comparta los datos, o sea, me pidieron que no mencione el banco públicamente, por esa razón está sombreado el nombre. Pero esa es la evolución de créditos personales. Ese banco venía hace más de 12 meses con el stock de préstamos personales estancado en términos nominales, lo cual quiere decir que en términos reales venía cayendo de manera espectacular. Y en los últimos 2 meses tuvo una recuperación fuertísima del stock de créditos personales. Ustedes saben que cuando aumenta el stock de créditos personales, es evidentemente uno de los determinantes más importantes del consumo también. Refuerza la filmina anterior. ¿Por qué? La gente consume en función de su ingreso, pero si la gente cree que su ingreso va a subir o que la inflación va a bajar y por lo tanto su ingreso se va a mantener relativamente sólido hasta la próxima paritaria, la gente se anima a consumir un poco más y se anima a meterse en un esquema de préstamo. Es decir, yo compro en cuotas o saco un préstamo personal si creo que me va a sobrar en los próximos meses la plata para pagar la cuota. Y que yo crea que me va a sobrar en los próximos meses la plata para pagar la cuota, quiere decir que yo creo que la inflación se va a mantener relativamente calma. Porque si no, si yo estoy esperando altísima inflación, sé que para diciembre o febrero ya me va a comer la paritaria la inflación y no voy a llegar a poder pagar la cuota. Entonces, evidentemente, si me estoy animando a tomar crédito personal, eso es una señal a favor de que la gente cree que va a venir inflación relativamente baja en los próximos meses y a favor de que probablemente veamos una recuperación sostenida de consumo. ¿Y con los hipotecarios qué está pasando? Es una pregunta importante para todos ustedes. Ustedes saben que este es uno de los drivers más importantes de recuperación potencial del sector de los próximos años. Números que ustedes ya conocen. Argentina es un país que no tiene mercado hipotecario. En realidad Argentina es un país que no tiene sistema financiero. No existe el sistema financiero. Es una fantasía el sistema financiero en Argentina. Por eso cuando el otro día discutía con Sergio Massa en la radio, porque decía, no, porque acá esto se arregla con un impuesto de renta financiera. Yo le decía, mira, estoy de acuerdo, hay que poner un impuesto de renta financiera porque no hay nadie tiene que estar exento, digamos. No me gustan a mí las excepciones. Todo el mundo tiene que pagar igual que los jueces, todos tienen que pagar. Pero no nos ilusionemos que ahí está la plata para resolver los problemas porque no existe el sistema financiero. Así que le vas a poner un impuesto a la nada, algo que no existe. Entonces, no hay, el crédito hipotecario en Argentina es 1% del PBI, en Perú es 4,4% del PBI, en Uruguay es 5,5% del PBI, en Colombia es 6% del PBI. Podemos ser cualquiera de esos 3 países multiplicando entre por 5 y por 6 el stock de crédito hipotecario en Argentina, por no hablar de Chile que es 18 puntos del PBI. O sea, el potencial es hasta Chile, pero el potencial de mínima para parecernos a Uruguay o para parecernos a Perú es multiplicar por 4 o por 5 el stock del crédito hipotecario rápidamente. ¿Qué sabemos? 110.000 solicitudes de Procrear, 35.000 solicitudes de Nación. En agosto pasado, el Banco Nación ya entregó más créditos hipotecarios que en los primeros 7 meses juntos. Y uno dice, ¿y los UBIs, que ahora son UVAs, ¿no? Transformamos UBIs en UVAs. Y bueno, también el mismo banco ese de primera línea que les contaba, 4.200 solicitudes. ¿Cuál es el perfil de las solicitudes? En monto promedio piden 1,3 millones. Para pagar el 60% del valor de la propiedad, o sea, están hablando de propiedades alrededor de los 2 millones de pesos. Edad promedio de los que están pidiendo 35 años, es el target al que hay que ir a buscar. Los que son constructores y están buscando gente que compre. ¿Por qué ese es el target para estos créditos? Por una razón simple, porque ese crédito UBI tiene la característica de que mantiene relativamente fija la relación entre lo que yo pago de cuota y mi salario a lo largo del tiempo. Normalmente el banco me presta hasta 30% de mis ingresos. Si yo estoy en una etapa de mi vida, en una etapa de mi carrera laboral, 35 años, en la cual tengo un perfil de crecimiento de ingresos hacia adelante, entonces yo sé que esa proporción, que hoy es 30% con crecimiento de ingresos hacia adelante, va a ser cada vez más baja. Hago un esfuerzo los primeros años para pagar el crédito, en la medida que mi carrera está desarrollándose, bueno, dentro de unos años va a ser muy fácil o relativamente mucho más fácil pagar la cuota. O sea, el target está bastante claro de estos créditos acá. ¿Qué está pasando con el sector externo de la economía?
Bueno, la verdad que cuando uno mira sector externo, la famosa lluvia de dólares existe. Es una lluvia pequeña por ahora, pero existe la lluvia de dólares. Primer trimestre fue muy superior el ingreso de dólares a los últimos prácticamente 2 años con seguridad y 3 años casi igual al del 2013. Y el segundo trimestre muy superior inclusive a 2012. Claro, me van a decir ustedes, nada para festejar porque veníamos de acá abajo. Entonces que haya crecido un poquito el ingreso de dólares y el ingreso de inversión en el exterior no es un dato que tampoco sea un dato tan consolidado, no es una locomotora tan fuerte para empujar la actividad económica todavía, pero existe, digamos, la reversión en la tendencia está clara. Que esto termine de manifestarse efectivamente depende básicamente de 2 cuestiones. Una la voy a discutir al final, es la posibilidad que Argentina sea a partir de algún mes entre diciembre y marzo de los próximos meses país emergente. La segunda es lo que pasa en las elecciones del año que viene, en 2017. ¿Qué está pasando con la competitividad? Este es un tema muy importante, este es un tema fundamental para el sector. Porque parece que no, porque Fernando lo dijo recién claramente, ustedes no exportan las viviendas, este es un tema claro. Pero yo los voy a convencer dentro de un rato que el problema central de la actividad de la construcción es que se rompió la rentabilidad del sector, les voy a mostrar por qué. Y la clave de la rotura de rentabilidad del sector es el problema de los precios de las propiedades. Entonces, el problema de los precios de propiedades depende básicamente de lo que pase con el dólar en Argentina. Los voy a convencer ahora de esto en un ratito. Pero fíjense lo que pasa con la competitividad de la economía. Miren, este es el tipo... Epa, tranquilo. Este sería para atrás, supuestamente. Sí. Y este sería... Miren, este es el año... Durante todo el año... Esta es la devaluación de Kicillof. Había ganado mucha competitividad acá. Este es el tipo de cambio real multilateral, la competitividad argentina contra el resto del mundo. ¿Cuán competitivo era Argentina contra el resto del mundo? Bueno, era poco competitivo acá, hizo la devaluación Kicillof, los precios se comieron toda la competitividad y a fines del año 2015 viene la devaluación del 16 de diciembre del 2015 y algunos tienen miedo de si se perdió competitividad por la inflación de los últimos meses en Argentina. La respuesta es no. La competitividad de la economía argentina es exactamente la misma hoy acá que la que era el 16 de diciembre después de la devaluación. Es verdad, hubo inflación en Argentina, pero ¿qué pasó? También compensamos con que en Brasil se apreció mucho la moneda. Entonces, cuando uno mira la competitividad de Brasil, ahora en verde acá, uno ve exactamente lo que pasó. Miren, contra el 16 de diciembre ganamos competitividad, pero después seguimos ganando competitividad de manera espectacular, ya no porque devaluamos nosotros, sino porque el real que valía 4,20, el dólar que valía 4,20 reales en Brasil en el mes de enero, ahora vale 3,20. Entonces, el abaratamiento del dólar en Brasil nos generó a nosotros más competitividad con Brasil. Este es un tema muy importante, porque quiere decir que si la economía argentina se bancaba el balance del sector externo con un dólar de 15 mangos en el primer semestre, cuando la competitividad era 1 y cuando el precio del dólar en Brasil era 1, ahora probablemente se banque el mismo equilibrio del sector externo con un dólar más barato. Les pido que tengan este tema pendiente, déjenlo picando en la cabeza. Ahora voy a volver sobre este tema. Pero quiero convencerlos de que el hecho de que haya un dólar un poco más barato en Argentina no necesariamente va a hacer pelota la competitividad del sector transable de la economía en la medida en que también se está apreciando el dólar. Se está apreciando el real en Brasil, está bajando el dólar en Brasil. Este es un tema importante. Ahora, ¿qué está pasando con la construcción? ¿No? Cuando uno mira el famoso fenómeno que les decía yo, ¿por qué se pinchó la construcción? La construcción se pinchó porque en el 2011 pusieron el cepo. Ya sé, muchos de ustedes me van a decir, no, pero nosotros tuvimos el récord en 2013, así que esto de que ubicado en 2011 un poco... No, pero vos mirá lo que pasó con el precio de las propiedades. Precio de metro cuadrado en Buenos Aires, $800 en 2005, $1.900 en 2012. Se multiplicó casi por 3, por 2, más de por 2, por 2,5 en dólares. Pero desde el 2011 se clavó. Desde el 2011 no aumenta el precio en dólares de las propiedades. Es más, este año cayó. Ahora les voy a mostrar algunos números al respecto. ¿Y qué pasó con los costos de la construcción medidos en dólares también? Ahí tienen separado el costo de salarios y el costo en general del índice de costo de la construcción es el azul y el rojo es el costo en salarios. Que obviamente están muy correlacionados. Bueno, chocolate por la noticia, el costo en dólares subió fuerte hasta la devaluación de Kicillof, bajó fuerte ahí, pero después siguió subiendo de manera espectacular. Ahora, ustedes no necesitan ser economistas para juntar los dos gráficos. Vamos, si uno junta los dos gráficos, uno lo que ve es que no pasaba nada con que los costos subieran mucho hasta el año 2011, porque los precios también subían mucho hasta el año 2011.
Y la rentabilidad es la diferencia entre los precios y los costos. Así que no pasaba nada porque el margen de rentabilidad, esta diferencia estaba bastante consolidada. Ahora, desde el 2011 los precios se clavaron, el precio del metro cuadrado se clavó, y sin embargo los costos siguen subiendo. Con lo cual el margen de rentabilidad se hizo cada vez más chiquito. Y esto explica el problema de buena parte del problema de construcción, ¿no? Entonces, sumado al problema de rentabilidad, decía yo, en el 2016 uno dice, bueno, qué golpe que tuvimos en la construcción en 2016. Bueno, todos ustedes saben, porque se dedican a esto, que las decisiones de construcción del 2016 se toman en el 2015. Es decir, el problema, cuando uno mira lo que pasó con los permisos de edificación, los permisos de edificación se derrumbaron en realidad en el 2015, no en el 2016. De hecho, en el 2016 están empezando a recuperarse. Sí, pero la caída fuerte de permiso de edificación es desde este nivel de acá arriba hasta este nivel de acá abajo. Y ese es un predictor de lo que puede pasar entonces con el nivel de actividad. Ahora están mostrando un comportamiento relativamente errático, pero por lo menos cuando uno toma todo el año no caen, como se derrumbaron el año pasado, ¿no? Ahora, ¿y qué está pasando con los despachos? El famoso brote verde. ¿Se acuerdan que hace poco se dijeron, uy, apareció un brote verde en la economía porque aumentó en agosto 23% contra el mes pasado los despachos de cemento, ¿no? Entonces los periodistas tienen una cosa fabulosa para titular noticias, porque como no saben los números de por qué se dan los números que publican, están a la búsqueda de un número que les dé una columna. Entonces después, claro, cuando el número sale que cayó 4% el mes siguiente contra el mes anterior, los tipos dicen se apagó el brote verde, ¿no? Y esto es como si vos pesabas 100 kilos, te pusiste a dieta, bajaste 20 kilos el primer mes, ahora pesás 80. Y el mes siguiente pesás 82. Y yo te digo, sos un desastre, sos un gordo de vuelta. No, pará, pesaba 100 kilos hace 2 meses. El brote verde está todavía verde. Cuando uno mira la evolución de los despachos, todo el semestre, el primer semestre había estado muy flojo, alrededor de 800.000 toneladas. Y la verdad que a partir de agosto pasamos a 1 millón. Te van a decir, sí, hay un componente estacional. Mirá lo que había pasado también el año anterior. Hay un salto estacional. Sí, ustedes la conocen a la estacionalidad mejor que yo. Pero la estacionalidad te muestra que los 2 meses, agosto, septiembre, en general, tienen en promedio 10% más de despacho de cemento que el primer semestre. Y este año hay 20% más de despacho de cemento. Eso quiere decir que efectivamente hay una reactivación de los despachos de cemento. Básicamente es granel eso. Básicamente es obra pública, es reactivación de la obra pública. Pero la reactivación está. Otro tema. Cuando uno toma una perspectiva un poco más larga en el tiempo de despacho de cemento y uno dice, a ver, mostrame la misma serie de despacho de cemento, pero desde el año 2011. Entonces, ¿uno qué ve? Uno ve un gusanito. Y el gusanito es cada 2 años. Esto es clarísimo. En negro está la media móvil de 12 meses, ¿no? Para sacar los temas estacionales ahí del medio. Y entonces uno lo que ve es que cada año electoral crece la cantidad de despachos de cemento respecto a los años no electorales. ¿Y 2016 qué es? No electoral. Por lo tanto, que 2016 comparado con el año pasado es un poco injusta la comparación. En realidad habría que compararlo no contra el año pasado, que fue año electoral, sino contra el 2014, que fue año no electoral. Entonces, cuando uno mira qué pasaba con los despachos, bueno, la verdad que sí, la caída fue brusca, pero fue brusca en sintonía con el ciclo electoral no electoral, lo cual hace prever que el año que viene obviamente va a haber una recuperación de los despachos, que también va a ser atribuible al ciclo electoral. Sí, esta lectura hay que reconocerla después del otro lado, tampoco hay que agarrarse de eso y decir, ahí está, mirá el brote verde, cómo se recupera. No, flaco, cada 2 años siempre pasa esto. Ahora, este es un dato central, porque yo espero haberlos convencido de que la causa central del freno de la actividad de la construcción, por el lado de la construcción de viviendas residenciales, de edificios en general, por el lado del sector privado, que no es obra pública, tiene que ver con el freno en los precios. Entonces dice, ¿qué pasó con los precios durante 2016? Y esto yo lo vengo diciendo hace tiempo que iba a pasar, es obvio, no es porque yo soy Nostradamus, sino porque siempre en la historia de la economía argentina de la década de 70 para acá, los precios de las propiedades siguen los niveles de apreciación cambiaria. Cuando ustedes tienen una apreciación cambiaria fuerte, dicho en castellano, cuando hay dólar barato en la economía argentina, los precios del metro cuadrado se van a las nubes. Y cuando hay una devaluación en Argentina, siempre, sin excepción, los precios por metro cuadrado en dólares se derrumban.
Entonces algunos miran algunos números que aparecen ahora y dicen no, porque las inmobiliarias dicen que el precio del metro cuadrado en realidad viene subiendo en dólares en Buenos Aires, en las grandes ciudades, probablemente en Córdoba están diciendo lo mismo, ¿no? Mirá, flaco, eso es precio de oferta el que vos pones en la pizarra. El precio de oferta no es el precio al que se está haciendo la operación. El precio es el precio al cual realmente se hace la operación, al cual del otro lado hay un tipo que compra. Yo tengo de cliente una franquicia conocida del sector inmobiliario, que les doy una charla cada 3 meses. Entonces ellos me pasan todas las operaciones que tuvieron de la franquicia en los últimos 3 meses, y yo ya vengo armando una serie entonces de lo que viene pasando con los precios de las propiedades. Y cuando uno compara lo que pasó en los primeros 8 meses de este año 2016 contra los 8 meses del año pasado, transacciones reales, no precio de pizarra, transacción real del sector inmobiliario, uno encuentra esto. En departamentos los precios de las operaciones están 24% arriba en pesos del mismo periodo 2015, 24% en pesos, en un contexto donde el dólar aumentó 60%. Eso quiere decir, cuando sacan ustedes la cuenta, más o menos está alrededor del 35% abajo en dólares los precios de las propiedades en los primeros meses del año respecto a lo que eran los precios de propiedad del año pasado. O sea, en la realidad, no en Pizarralandia, en la realidad de la gente que está haciendo operaciones en el mercado inmobiliario, se están vendiendo y comprando departamentos a un entre 30 y 35% en dólares más bajo de los valores que se podían conseguir el año pasado. Este es un dato muy importante, porque el problema es que el costo de la construcción en dólares no se derrumbó de esa manera. Entonces, la rentabilidad del sector vis a vis contra la posibilidad de comprar un usado, la verdad que se está rompiendo bastante. Y eso explica también por qué hay problemas en el sector. Entonces, y cuando uno mira en casas, una cosa parecida, todavía más marcado, en la diferencia de departamento en casas, la diferencia es un poco más marcada, 20% nada más el precio de casas en metro cuadrado. En terrenos sí, los terrenos obviamente el precio de la tierra marca un poco más lo que está pasando con el dólar, entonces se mantiene un poco más, pero así todos los precios de la tierra también perdieron en dólares, un poco. Entonces dice, bueno, evidentemente los precios en dólares están más bajos. Por lo tanto, este es un tema importante para el sector, porque quiere decir que ahí hay un elemento de recuperación de precio que es el que puede traccionar la construcción después, en términos de recuperación de la rentabilidad. Yo lo que necesito es volver. Yo estaba en este escenario que les contaba hoy más temprano acá, que es el escenario de rentabilidad del sector, este gráfico de acá. Y yo lo que necesito ahora es, primero, que los costos no sigan subiendo a la velocidad que venían subiendo, y esto lo tengo porque se está frenando la inflación y el índice de costo de construcción también se está frenando. Ya sé, me van a decir ustedes que es el segundo semestre, que está el tema estacional de las paritarias. Tienen razón igual, pero se viene frenando. Entonces es probable que esto no siga subiendo a esta velocidad, sino que se estacione, siga el puntero como yo lo estoy haciendo acá. Pero la única posibilidad de que se recupere la rentabilidad del sector es que reboten los precios. Y para que reboten los precios del sector inmobiliario tienen que pasar dos cosas. Tiene que haber apreciación del dólar, o sea, mejor dicho, apreciación del peso, tiene que ponerse un poco más barato el dólar en términos reales de vuelta en la economía. Creo que eso es lo que va a ocurrir el año que viene. Ahora vamos a debatir un poco sobre ese tema. En primer lugar. En segundo lugar, tiene que despertarse un poco la demanda por el lado del crédito hipotecario. Eso también va a ocurrir. En la medida que se consolide la baja de la inflación, es probable que haya un boom en Argentina de crédito hipotecario. Ahora, no lo esperen el semestre que viene el boom de crédito hipotecario. Solamente va a ir aceleradamente creciendo el stock de crédito hipotecario, pero no se va a mover la economía en términos de crédito hipotecario a los niveles de Uruguay, Perú o Colombia. O sea, no se va a multiplicar por 5 o por 6 hasta que la inflación no sea la de Uruguay o la de Colombia. Así que necesitamos por lo menos hasta 2019. Así todo, yo creo que 2018, por la combinación de apreciación del tipo de cambio más el fenómeno del mercado hipotecario empezando a calentarse, va a empezar a generar reactivación en el sector de la construcción porque va a empezar a haber reactivación de precios a partir de 2018. Sumado al tema del blanqueo que voy a discutir ahora en un rato. Creo que esa combinatoria de cosas puede empujar un poco los precios de las propiedades y eso va a generar recuperación de la rentabilidad del sector para el año que viene. Ahora, ok, la siguiente pregunta
es qué esperamos macroeconómicamente en los próximos meses, antes de entrar a pensar el 2017, como les prometí, en función del esquema de metas de inflación. Bueno, va a continuar básicamente el freno de los precios. Ustedes en octubre van a ver que la inflación del número de octubre que se anuncia va a ser más alto que el de los meses anteriores, por una razón simple, por la misma razón por la que nadie se creyó que el año pasado la inflación fue menos 0,2. Menos 0,2 era el número de inflación bruta. Si uno tomaba la inflación núcleo, que es lo que yo les digo, daba 1,6. ¿Por qué dio menos 0,2? Por el saque de tarifario excepcional. Lo mismo va a pasar ahora. Octubre, como viene el aumento tarifario de la adecuación de las tarifas de gas, va a mostrar probablemente arriba de 2% de vuelta. Pero, insisto, no miren eso, miren la inflación núcleo. Lo que van a ver en la inflación núcleo es la persistencia alrededor de 1,5, entre 1,3 y 1,5. Esa es una inflación de 1,5 que cuando ustedes la anualizan les da 19% anual. Quiere decir que los precios están corriendo a esa velocidad. La manera de pensar la inflación, siempre hay que pensarla como una velocidad para entender lo que está pasando. Es como el auto. Vos saliste para Buenos Aires hace 8 horas, hiciste 800 kilómetros, vas a 100 por hora. Eso te da el promedio en las últimas 8 horas. Pero cuando entras a Buenos Aires tenés que bajar la velocidad porque te haces torta, si no. Entonces el velocímetro que te muestra que ya no vas más a 100, ahora vas a 60. No importa cuánto ibas antes. En términos de inflación pasa lo mismo que en términos de velocidad. Hay que ver a qué velocidad va ahora. ¿A qué velocidad va ahora? A 1,5% mensual. Sí, pero eso es lo mismo que hablar en vez de kilómetros por hora en kilómetros por minuto. Nadie entiende. Bueno, entonces en términos de kilómetros por hora, en términos de velocidad anual, ese 1,5% equivale a 19% anual. Vamos a una inflación del 19%. Hoy estamos en esa inflación del 19%. La discusión es que es probable que esa inflación se mantenga. Ahora vamos a especular sobre qué puede pasar si llega o no a 17 el año que viene. Entonces, eso va a permitir recuperación del consumo. Ya estamos viendo los indicadores que les contaba antes. Eso se va a consolidar en los meses que quedan. Van a haber una recuperación muy similar a la que vieron en el 2014, en el resto del gráfico que mostramos Fernando y yo más temprano. Y por lo tanto lo que es probable que veamos es que empieza a haber crecimiento de la actividad económica antes de lo que pensaban todos. Vieron que con esto los economistas primero habían hablado del famoso segundo semestre. Después dijeron, bueno, el segundo semestre va a ser en el 2017. Y ahora están recalculando de vuelta con el GPS diciendo en una de esas el segundo semestre es el último trimestre de este año. Octubre, noviembre, diciembre es probable que la economía ya empiece a crecer poquito, probablemente de 0,5, de poco el crecimiento, pero ya va a ser un trimestre de crecimiento de la economía liderado por el consumo. Entonces vamos a ver ese crecimiento en los próximos meses. Ahora, 2017, ¿qué pasa con el 2017? Ese es un año que depende crucialmente de las expectativas. Este tema que acaba de anunciar el Banco Central hace cosa de 15 días atrás, que se mete en un esquema de metas de inflación y anunció la meta que va en el rango del 12 al 17% para el año que viene, 12% para el 2018, entre 5 y 7% para el 2019. Este esquema de metas de inflación tiene una particularidad importante. Encorseta la política monetaria del Banco Central. Vamos a decirlo de otra manera. Así como en la convertibilidad en los 90 no había política monetaria, no es que no la había, el problema es que el Banco Central no la resolvía soberanamente, sino que el Banco Central estaba obligado a emitir un peso contra cada dólar que entraba. Así funcionaban los 90. Por lo tanto, si vos tenías superávit en el balance de pagos en los 90, te entraban muchos dólares a la economía, el Banco Central emitía pesos. Como los emitía contra demanda, eso no generaba nunca inflación. Y eso lo único que generaba era una política monetaria expansiva. Así que si vos tenías superávit de balance de pagos, básicamente liderado por ingreso de capitales, lo que tenías es expansión monetaria. Y por lo tanto la economía crecía. Cuando vos tenías salida de capitales, por ejemplo, el año 1995, lo que tenías era, eso obligaba al Banco Central a hacer una operación monetaria contractiva. Es decir, todo el mundo que tenía los dólares y se quería rajar, pasaba por la ventanilla del Banco Central y le decía, buen día, acá están los dólares, acá están los pesos que usted me dio, tome, deme de vuelta los dólares, porque me quiero ir. Así que automáticamente había una operación monetaria contractiva y eso frenaba la economía. Ahora, en el esquema de meta de inflación del año 2017, ¿cómo opera? Bueno, la verdad es que el Banco Central anuncia la meta. No pone un número porque es difícil calcular variables, sobre todo en la economía argentina, con tanta precisión. Siempre hay un margen de error, así que el Banco Central lo que dice, mira, yo creo que el año que viene la inflación tiene que ser 15%, pero por la duda pongo una banda, más o menos 2, el margen de error. Entonces digo que va a andar entre 12 y 17, o entre 13 y 17.
¿Y qué pasa si la inflación se escapa de la banda? Bueno, tal como pasaba en la convertibilidad, el Banco Central ya no tiene poder sobre la política monetaria. Ya no decide la cantidad de dinero de manera soberana. Está obligado a cumplir con lo que se comprometió en la meta. Quiere decir que si la inflación se va por arriba del 17%, el Banco Central está obligado a achicar la cantidad de dinero, a hacer una política monetaria contractiva. Y viceversa, si la inflación se fuera por debajo del 17%, mejor dicho, por debajo de la banda inferior del 12%, fuera muy baja, ahí sería al revés. El Banco Central estaría obligado a expandir la cantidad de dinero, a hacer una política monetaria expansiva en la economía. Ahora vamos a ver las consecuencias que puede generar eso en 4 escenarios posibles. Escenario número 1, la inflación real supera el 17%, probable. Si no hace nada el Banco Central es probable que la inflación esté en el 17 porque está en el 19 ahora, les estoy diciendo, y falta la paritaria y hay mucha gente que es escéptica respecto de si la paritaria que se firme el año que viene va a ser una paritaria, como decimos los economistas, forward looking o backward looking, o sea, mirando hacia adelante o mirando hacia atrás. Y bueno, como es una combinación de las dos en la realidad, y los gremios van a querer recuperar parte de los perdidos en los meses anteriores, nadie cree que la paritaria en Argentina se pueda cerrar por abajo del 23-25% con toda la furia. Salvo, claro, que el Banco Central sea muy exitoso en estos meses que quedan hasta la próxima paritaria en mostrar que la inflación está absolutamente controlada. Ahí se juega un poco la vida. Pero bueno, supongamos que no, que pasa la inflación, que por el efecto de las paritarias y demás cuestiones la inflación se le calienta un poco al Banco Central y se le va por arriba del 17%. ¿Qué tiene que hacer? Política monetaria contractiva. ¿Qué puede pasar si hace política monetaria contractiva? Va a subir la tasa de interés. Ahí hay dos posibilidades, que entre en capitales o que no entre en capitales. Ustedes saben, los capitales especulativos buscan tasa. Entonces, si sube la tasa de interés en Argentina, se pone más atractivo poner la plata en Argentina, eso puede generar ingreso de capitales. Pero vamos a ponerlo en el terreno hipotético de que no pasa eso, de que no genere mucho ingreso de capitales. ¿Por qué podría no generar ingreso de capitales? Y porque, por ejemplo, podría los capitales tener miedo de que un señor que puede ganar las elecciones tiene ideas como la de otra vez trabar las importaciones, suspender importaciones durante 120 días, ponerle impuesto a la renta financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por los capitales dicen, mejor esperemos un poquito a ver qué pasa en la elección 2017. Podría ocurrir ese fenómeno. Segunda razón, porque podría ocurrir que Argentina todavía no sea calificado como país emergente. Hoy por las calificadoras de riesgo, Argentina es calificado como país fronterizo. Fronterizo quiere decir, ahí la frontera es el lugar donde está el interruptor para prender y apagar el sol, digamos. Hasta ahí está Argentina, digamos. Pero si vos vas ahí, en el país fronterizo es el Fuerte Apache, ahí lo asaltaron a Rambo, digamos. Entonces lo que te está diciendo las calificadoras de riesgo, mire, si usted quiere invertir a un país fronterizo, vaya, pero arréglese. Entonces, ¿qué inversiones podés recibir cuando sos fronterizo? Las únicas inversiones que podés recibir son aquellas inversiones que no tienen alternativa de ir a otro lugar. Por ejemplo, los productores petroleros invierten en Kuwait, que es peor que Fuerte Apache. Pero claro, el petróleo está ahí. ¿Dónde querés que inviertan los tipos? No tienen alternativa. Entonces, ese tipo de inversiones las podés seguir recibiendo. Ahora, claro, si no hay ingreso de capitales, que es el escenario 1 que estamos haciendo, si no hay ingreso de capitales, entonces el resultado final que va a terminar ocurriendo en la economía es caída fuerte del consumo y caída fuerte de la inversión. Ese es el escenario típico de lo que los economistas llamamos curva de Phillips. Si sin ingreso de capitales, la economía queda en la trampa de la curva de Phillips. La curva de Phillips es una relación entre inflación y desempleo. Quiere decir que si vos querés bajar la inflación, eso te cuesta en términos de más desempleo. No hay alternativa. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es también, se nos va la inflación por arriba, pero esta vez la diferencia de tasas genera ingreso de capitales. Si eso ocurre, que es un escenario muy probable para el año que viene, es al que yo le asigno en estos momentos más probabilidad de ocurrencia, entonces lo que va a ocurrir es que se va a abaratar mucho el dólar. Y eso va a generar que baje la inflación en la meta que preveía el gobierno sin enfriamiento de la economía, o sea, con crecimiento económico, burla la curva de Phillips en ese sentido. Hay reactivación de la actividad económica, pero no hay reactivación desde el punto de vista productivo ni en las economías regionales ni en los sectores de bienes transables. Es dólar barato de vuelta. Claro, dólar barato de vuelta desde la perspectiva del consumo es una bomba, es un golazo. Para el consumo el dólar barato quiere decir autos baratos
televisores baratos, celulares baratos en términos de mi salario. Por lo tanto, eso quiere decir boom del consumo. Y eso quiere decir fenomenal resultado electoral para el gobierno, pero cuidado con la actividad productiva. Es un escenario bastante probable para el año que viene. Escenario 3, pues me quedan 3 minutos, así que voy a usar uno para cada escenario y uno para el cierre. El escenario 3 es un escenario donde finalmente pone la inflación en el 17%, que era lo que preveía. Los salarios crecen 20 y se genera, por lo tanto, un crecimiento de salario real de cerca de 3 puntos. En esta hipótesis está todo el mundo de acuerdo. Que el año que viene los salarios le van a ganar a la inflación, están todos los analistas de acuerdo en Argentina. La única discusión es dónde los salarios y dónde la inflación. Pero supongamos que los salarios finalmente se estacionan alrededor de 20 y la inflación fuera de 17. Probabilidades bajas, pero hay alguna probabilidad de ese escenario. Bueno, la verdad que eso no va a generar movimientos fuertes de capitales porque el Banco Central no mueve la tasa, pero eso va a generar reactivación de la actividad económica. Por reactivación productiva y por reactivación de consumo. Es un buen escenario, es poco probable. Ahora, el escenario 2, el escenario 4 es el escenario más improbable de todos, pero tampoco es del todo improbable. No es implausible, es improbable. ¿Qué quiere decir el escenario 4? Bueno, la inflación se va por abajo de la meta. El Banco Central en estos últimos meses se pone muy estricto para construir confianza y asegurarse que el año que viene todo el mundo le crea. Arma un esquema de cláusulas gatillo para que los salarios no suban más de entre 17 y 20% el año que viene. Se pincha la inflación fuerte en el primer semestre con ingreso de capitales también, etc. Entonces hay un fenómeno que obliga al Banco Central a tener que hacer una política monetaria expansiva. Y eso genera una combinación de dos cosas. Bueno, ahora como hace una política monetaria expansiva, la tasa de interés interna cae, eso genera mucho crecimiento de la producción, pero eso genera salida de dólares, se encarece un poco el dólar. Entonces eso genera reactivación de la actividad económica, pero ahora para el lado de los bienes transables, no para el lado del sector de ustedes. Por eso genera de vuelta un dólar caro. Es un escenario poco plausible, pero tampoco es imposible. Entonces, las últimas dos incógnitas en ese escenario es qué pasa con el blanqueo y qué pasa con esto de emergentes que les contaba yo. Para que Argentina sea calificada como emergente había 4 problemas en la economía argentina. Que era, Argentina tenía cepo, no tenía estadísticas oficiales, estaba en default, básicamente tenía esos 3 problemas y no tenía hecho el blanqueo de capitales, estábamos todos con papeles flojos. El gobierno ya hizo los 4 deberes que tenía que hacer. O sea que es una cuestión de tiempo. Todavía no se está hablando de esto, pero ustedes van a ver que entre diciembre de este año y marzo del año que viene se va a empezar a hablar mucho de la calificación de Argentina como país emergente. Cuando eso ocurra va a haber un boom de ingreso de capitales en Argentina. Si los fondos comunes de inversión que tienen capitales de tipo especulativo tienen reglas fijas de inversión, tienen que invertir una cantidad del portafolio en países emergentes y lo tienen que distribuir con una regla fija. Eso genera automáticamente demanda para bonos argentinos de entre 20 y 30.000 millones de dólares para el año que viene. Si ocurre este fenómeno a partir de febrero o marzo, va a haber un fenómeno de valorización financiera espectacular en Argentina a partir del año que viene. Y van a ver ustedes un vuelco de inversiones hacia las inversiones que tienen que ver con el sector financiero, sobre todo, por ejemplo, inversiones en acciones. Ahora, el segundo tema es el blanqueo. El gobierno apuesta a que el blanqueo sea exitoso en el tramo externo y no exitoso en el tramo doméstico. Vamos a hacerlo en resumidas cuentas porque me queda poco tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ingresar la plata fiscal que necesita el gobierno para cumplir con el tema de los jubilados, pero que no van a ingresar dólares a la economía argentina, prácticamente. Y este es un dato importante, porque si llegan a ingresar muchos dólares con el blanqueo de la economía argentina, el Banco Central se las ve negras. ¿Qué hace el Banco Central con todos esos dólares? Hablé con Sturzenegger hace poco, me dice, los tengo que comprar, porque si no me van a generar un problema, me van a derrumbar el precio del dólar. Pero cuando los compres, ¿cómo vas a hacer para comprarlos? Y con pesos. Pero me preocupa la inflación a mí, entonces ahí no sé qué voy a hacer. ¿Y sabés qué le va a preocupar más a Sturzenegger si tiene que elegir entre el dólar y la inflación? La inflación, porque puso la meta de inflación en 17% ahora. Acaba de decir lo que le va a preocupar más. Con lo cual, si llega a haber un ingreso masivo de capitales, prepárense para un dólar que puede bajar como bajó en Brasil. Les vuelvo a decir, en Brasil 4,20, es como 17 acá. 6 meses después, 3,20, es como 12,80 acá. No se asusten si hay un dólar de 12 pesos en Argentina, en ese escenario. En conclusiones, lo que yo creo que básicamente lo que va a pasar en los próximos meses del año está bastante claro, va a haber un poco de recuperación, esa recuperación liderada por el consumo. Tenemos pocas dudas relativas respecto de eso. Por supuesto, la bola de cristal tampoco la trajimos hoy,
estaba muy pesada y no la dejaban subir en el aeropuerto. Pero, ¿qué puede pasar en 2017? Depende de cada uno de esos 4 escenarios, pero quiero que comprendamos que lo que pase con la inflación en Argentina es mucho más importante que en otros años, porque ahora el gobierno se metió en el esquema de metas de inflación. O sea que lo que termine pasando con las expectativas de inflación hacia futuro va a ser clave. Si la gente espera baja inflación, eso va a materializarse en bajas paritarias relativamente y eso va a generar una profecía autocumplida. Va a haber baja inflación en la economía argentina, la economía se va a expandir sin necesidad de calentar la tasa de interés. Pero si no ocurriera esto, y eso es un escenario relativamente muy probable, si el gobierno tuviera algunos problemas para poner la inflación abajo de 17, eso va a generar una política monetaria del Banco Central que va a generar un ingreso de dólares importante a la economía. Y eso va a generar dólar barato. Es un escenario muy probable, altamente probable que vayamos al año que viene, un año de crecimiento con abaratamiento del precio del dólar. Eso, yo sé que para el sector de ustedes es música para sus oídos, porque esa es la variable clave de que haya recuperación del precio de lo que ustedes están vendiendo. Y la diferencia entre precio y costo es la clave de rentabilidad del sector que puede motorizar de vuelta la actividad. ¿Qué van a ver? 2017, mucha actividad vinculada a obra pública, sí, va a reactivar la obra pública, pero el boom real que ustedes necesitan ver es un boom sostenible, que no dependa del ciclo electoral, es un boom que tiene que ver con la actividad privada, y ese boom es probable que no lo vean recién hasta 2018. Sí, va a haber una combinación de estas dos cosas, dólar paulatinamente más barato, tasas de interés paulatinamente más baratas, inflación paulatinamente más barato, esto motoriza las dos cosas. Revalorización del metro cuadrado por dólar barato, más revalorización del metro cuadrado por crédito hipotecario, por boom de crédito hipotecario. Esto llevado al extremo en el segundo ciclo, después del 2019, puede generar inclusive algún tipo de burbuja inmobiliaria en Argentina. Pero para eso me contratarán el año que viene o en el 2019 y lo volveremos a charlar. Gracias.